Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Abriendo la Seguridad de la Kabbalah. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Espitia, instructor del Centro de Estudios de Kabbalah, y vamos a hablar sobre la ley de los opuestos. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Sebastián, por la invitación a este programa. Bueno, y justamente con la ley de los opuestos queremos empezar hablando de que percibimos la realidad a través de la ley de los opuestos. Por ejemplo, no sabríamos qué es el placer y la comodidad si no fuera por la existencia de la incomodidad y el dolor. En la sabiduría de la Kabbalah, ¿existe también la ley de los opuestos? Sí, también existe y tenemos que partir que jamás vemos algo si no es por su relación con el contrario. No seríamos capaces de percibirlo. Si solo tuviéramos percepción de uno de los extremos, no podríamos entender lo que estamos percibiendo. Por ejemplo, si yo no sé la diferencia, no lo percibo entre claro y oscuro, pues no sería completa mi percepción. Sería imposible entender lo que estoy percibiendo en un momento determinado. Eh, por ejemplo, pudiera sentir placer solo si siento una incomodidad contra lo que comparo el placer que estoy sintiendo ahora. Si estoy cansado y tengo la oportunidad de descansar, entiendo el placer de descansar porque antes tuve la sensación de estar cansado. Entonces, una pieza clave en toda la filosofía aristotélica ha sido esa filosofía de opuestos, de contradicción, de relativos. Y el desarrollo de por sí es imposible sin ese tipo de contradicciones. A través de esas contradicciones podemos superar los estados que tenemos y hacerlos mucho más amplios y más ricos. En la Kabbalah, nosotros aprendemos esto a través de dos fuerzas. Este mundo es controlado por dos fuerzas. La fuerza creadora, que hizo absolutamente todo, y el hombre como quien experimenta esa fuerza que es creadora. Nosotros somos como la parte inversa, la parte que siente, la parte que recibe toda esa creación y es absolutamente contrario a esa fuerza creadora, porque esa fuerza quiere dar absolutamente todo y nosotros por naturaleza solo queremos satisfacer nuestros deseos. Eso en Kabbalah lo llamamos el deseo de recibir. Pero solo a partir de ese estado en el que estamos sintiéndonos como receptores, podemos partir a descubrir la fuerza creadora y así alcanzar un placer ilimitado que todavía no conocemos con nuestros deseos tan pequeños, no alcanzamos a sentir esa grandeza que la fuerza creadora tiene para darnos, ese placer infinito que tiene para darnos. Por eso en esta charla al hombre lo vamos a llamar el creado y a esa fuerza que crea todo en el universo lo vamos a llamar el creador. Es una fuerza que se especializa en dar. Eso básicamente, Sebastián. Perfecto. Nos estabas hablando de que existe una fuerza de recibir. eh, Entiendo que hay también una fuerza opuesta. También si hay una fuerza de recibir, debe haber una fuerza de dar o de otorgar. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, esa fuerza opuesta es, como tú lo dijiste muy bien, es la fuerza que creó todo, es una fuerza creadora, que su cualidad es que da por el simple hecho de dar. El placer que siente lo siente en dar. Mientras que nosotros, el placer lo sentimos es por recibir. Tengo un deseo, tengo hambre, y cuando recibo comida siento placer. Esta fuerza, por el contrario, siente placer cuando otorga. Nosotros todavía no sabemos qué es eso, pero son los opuestos. Los opuestos, el creador que da y el creado, la criatura, el hombre que recibe. Así fuimos creados. Y tengo una pregunta, ¿por qué nos hizo opuestos a él? O sea, ¿por qué esa oposición, ¿no? De recibir y de otorgar? Cuando logramos juntar esas dos fuerzas, cuando logramos esa conexión entre las dos fuerzas que son
completa y absolutamente distantes desde el estado en el que nosotros empezamos, sentimos mucho placer. Un placer que ninguno de los deseos que tenemos en este momento nos lo puede dar. Tú puedes coger todos los deseos que has sentido en tu vida y aunque los deseos desaparecen cuando se satisfacen, imagínate que eso no pasara. Imagínate que tú puedes sentir los deseos de comer y sumarle la siguiente comida y la siguiente comida así por toda tu vida. Y a ese sumarle todos los placeres que has sentido, comida, sentirte abrigado, tener familia, sentirte confiado en tu entorno, el sexo, la riqueza, el acumular dinero, el poder, el conocimiento, todo el placer que podamos sentir en toda la vida, súmalo y eso no es nada comparado con lo que nos describen los cabalistas, que la fuerza creadora es capaz de hacernos sentir en placer. Entonces, somos creados para el propósito de obtener todo ese placer. El propósito de la creación es poder sentir ese placer. Lo que pasa es que en el estado donde estamos actualmente no lo podemos sentir. Y en algún momento estos opuestos pueden volver a encontrarse, a unirse. Se deben volver a unir. Ese es el propósito de la creación como tal. Eh, el creador en su infinita bondad, en su infinito amor, restringió una parte de sí mismo para que no fuera solo otorgamiento, sino que hubiese una parte de recepción. Y de ahí salimos nosotros, ese deseo de recibir. Pero el propósito es que aprendamos nuevamente a otorgar y a través de ese aprendizaje conectarnos nuevamente con esa fuerza de otorgamiento y poder sentir todo ese placer que está destinado para las criaturas. Entonces sí, es posible y eso es lo que precisamente aprendemos cuando estudiamos la sabiduría de la Kabbalah. Retomando con algo que habías dicho anteriormente, eh, hablas de creador y creado, estos dos opuestos, y que no entendemos todavía lo que es el deseo de otorgar, pareciera que está oculto o no es algo que no podemos alcanzar. ¿Por qué sucede esto? Eso es simplemente por la naturaleza que tenemos en este momento, porque somos completamente opuestos. Como somos completamente opuestos, somos como, por decirlo de alguna manera, los puntos distantes de una misma escala, pero esos puntos no se tocan. Lo extremadamente caliente no se toca con lo extremadamente frío, pero hay una escala. En la medida en que eso va cambiando, nos acercamos al frío o al calor, dependiendo cómo nos movamos, y a nosotros nos sucede igual. Somos solamente, el placer que recibimos lo recibimos solo a través del placer de nuestros deseos, de nuestros deseos. Y como estamos encerrados en satisfacer esos deseos que tenemos, no somos capaces de percibir esa otra fuerza que es el otorgamiento y que solamente quiere satisfacer los deseos de los demás, del otro. Por eso todavía no lo sentimos, por eso no podemos percibir al creador y pareciera que está oculto de nosotros, pareciera. La percepción de nosotros no da para sentirlo a él. Si fuéramos capaces de sentir el otorgamiento, nos daríamos cuenta que está aquí con nosotros esa fuerza en todo momento. Como decís, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o quién debería acercarse? ¿Es esa fuerza creadora la que se acerca hacia nosotros? ¿O somos nosotros los que trabajamos para acercarnos a ella? Esa es una pregunta muy bonita, Sebastián, muy bonita, porque todos queremos eso. Y esa fuerza está aquí. Esa fuerza nos inunda, nos atraviesa, vivimos en esa fuerza. Solo que estamos, digámoslo de alguna manera, encerrados, pensando solo en cómo satisfacer nuestros deseos. Entonces, esa fuerza no va a cambiar, esa fuerza ya es perfecta. Somos nosotros los que tenemos que cambiar esa actitud de recepción a aprender qué es el otorgamiento. Y en esa medida en que nosotros vamos aprendiendo, nos vamos acercando a esa fuerza, así como hablábamos de la escala ahora del calor al frío o del frío al calor, somos nosotros los que tenemos que ir acercándonos hasta que llega un momento donde esa fuerza nos ayuda, nos lleva y nos hace la parte final. Pero el inicio lo tenemos que hacer nosotros, el esfuerzo inicial. Bueno, ahora vemos que hay una distancia con esta fuerza. ¿Qué me corresponde hacer?
cómo me uno a algo, a alguien que no puedo percibir. Eso es básico, es básico. ¿Qué debo hacer? La sabiduría de la Kabbalah me enseña exactamente qué es lo que debo hacer. Y lo que debo hacer es muy sencillo. Dejar de ser receptor a mis deseos, cómo satisfago mis deseos y aprender cómo satisfago los deseos de otras personas. Entonces, lo primero que debo hacer es prepararme, entender cómo son las leyes, aprender cómo funcionan las leyes, entender cómo funcionan las leyes. Y una vez que ya entiendo cómo funcionan las leyes, buscar un grupo. Porque como es otorgamiento, pues yo no me puedo otorgar a mí mismo. Otorgarme a mí mismo es recepción. Yo tengo que buscar a alguien para aprender cómo satisfago los deseos de esas personas. No es sencillo, por eso se buscan grupos cerrados. Yo no puedo salir a hacerlo con cualquier persona de la humanidad porque no lo va a entender y pues se va a aprovechar, pero yo no voy a aprender nada. De hecho, voy a salir resentido y tal vez mal geniado porque se aprovechó de mí. Pero si me junto con personas que tienen el mismo deseo, que quieren aprender cómo otorgar, y hacemos una especie de trato, de pacto, donde yo voy a tratar de no pensar en mí, solo voy a pensar en ti y en cómo satisfago tus deseos, empiezo a aprender. Empiezo a aprender, es un proceso, como todo proceso no se da de la noche a la mañana, pero en la medida en que empiezo y soy insistente, tengo persistencia, tengo paciencia, voy sintiendo todo lo que los cabalistas escribieron para guiarnos en este camino. Y tengo una última pregunta. Parecía que este trabajo de unificación eh, erradica los opuestos. ¿Esto es así? O sea, el deseo de recibir debe desaparecer y solamente queda un deseo de otorgar, o a la inversa, solo puede quedar un deseo de, de recibir, digo, en vez de uno de otorgar, sino, o se mantienen estas. Es muy interesante porque en la forma de percibir la vida que tenemos hoy en día, nos acostumbramos a que a mí me gusta una cosa o la otra. Me gusta el calor o el frío. ¿No? No me gusta tanto el frío, no me gusta tanto el calor y tomo una decisión y me quedo ahí. Y mi vida es eso. Tomo esas determinaciones, yo a eso lo llamo mi personalidad, mis gustos, lo que sea. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña que el placer grandísimo está en lograr conectar esos opuestos. No necesitan desaparecer ambos, pueden coexistir al mismo tiempo. Y eso es lo que tengo que aprender a hacer, cómo unificar esos dos extremos, cómo llegar a un equilibrio perfecto, a una armonía, a un balance entre esos opuestos, que es donde está todo ese placer que los cabalistas describen y que está al alcance de cualquiera de nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse si quieren saber más sobre la subida de la Kabbalah. Déjenos sus preguntas en la caja de comentarios, son muy importantes para nosotros. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego a todos.